Vamos a entonces pasar al mensaje de hoy. Y hemos entrado en una serie acerca del Sermón del Monte, ¿verdad? Hemos comenzado a estudiar el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Vimos que la palabra bienaventurado es muy bendecido, feliz, amén. Denota a alguien que está pleno, amén. Denota a alguien que tiene el favor de Dios. Y vimos la primera bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y hoy vamos a ver la segunda, que es acerca de los que lloran. Dame un segundito. Como dije, la primera que vimos, ¿verdad?, es Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vimos qué significa pobre en espíritu. Pobre en espíritu se describe, la palabra pobre en espíritu en el griego, describe de una forma más precisa, más profunda, la condición, pero esa condición la más desesperante, la más absoluta destitución. O sea, alguien que se siente como un mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia. Alguien que no tiene recursos propios, no tiene recursos espirituales o méritos propios. En otras palabras, es una persona que espiritualmente está fracasada, que reconoce que espiritualmente es como un mendigo. Necesita de la bondad de Dios, que no tiene nada. Pero lo que me llama la atención es, dice, condición más desesperante, absoluta destitución. El pobre en espíritu se da cuenta que está destituido de la conexión con Dios, está destituido, que espiritualmente está muerto y necesita misericordia, que no hay nada que lo pueda ayudar, solo la bondad de Dios. Está realmente, no tiene recursos y no tiene méritos propios. La que vamos a ver hoy es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hay realmente, yo creo y personalmente y en los comentarios se dice que hay una conexión entre la primera bienaventuranza y la segunda. La primera es bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre en espíritu, al estar consciente de su condición espiritual, lo lleva a llorar. Cuando el pobre en espíritu se da cuenta justamente que está desamparado, espiritualmente ha fracasado, tiene ese conocimiento intelectual, le provoca una emoción que es llorar por su condición. Al llorar podemos decir que esa persona está expresando arrepentimiento. Aquel que es pobre en espíritu se da cuenta, es humillado delante de Dios, en el sentido de que Dios es tan grande, tan santo, tan bueno y yo tan pecador, que se humilla, y ese sentimiento de pobreza espiritual lo hace llorar. Pero lo lindo es que recibirán consolación. Vamos a indagar un poco acerca de eso, del arrepentimiento y otras cosas en cuanto al llorar, al sentir tristeza. Y la palabra habla de varias cosas acerca de ese tema y vamos a verlos hoy, si Dios nos permite. En Joel 2:12, en cuanto al arrepentimiento, nos dice la palabra de Dios que por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y ¿qué? Lloro y lamento. Lo que significa que cuando hay arrepentimiento hay una condición del alma donde te lleva a llorar, te lleva a lamentarte. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a ese estado de tristeza profunda. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, porque es algo interno, no es algo que se muestra, como diría yo, de una forma, por algún acto que se haga, que yo me rasgué algo, ya se arrepintió. No, un arrepentimiento es algo interno. Amén, es algo interno. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. En Hechos 3:19 también vemos acerca de arrepentimiento. Cuando Pedro está predicando, dice, así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados. Y una vez que eso sucede, mira lo que dice, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio, consolación. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Cuando uno se arrepiente, se convierte y nuestros pecados son borrados, vienen tiempos de refrigerio. Lo que le causa dolor al hombre, lo que le causa eso dentro de él, esa tristeza, es el pecado. La humanidad no lo entiende, no sabe por qué está vacía. Pero nosotros los cristianos hemos entendido que eso es la condición que nos trae el pecado. Y para poder tener refrigerio, dice tiempos de refrigerio, solo lo podemos obtener quitando ese pecado. Y eso es la obra de Cristo Jesús. El mundo no lo quita, sino que piensa que al hacer ciertas cosas se goza más, y gozándose en las cosas de este mundo piensa que la tristeza se va a ir, pero lo que nos damos cuenta es que ese gozo es temporal y a la final trae más tristeza. Pero el único gozo que permanece para siempre es el gozo que nos da Cristo Jesús en la salvación. El único gozo que nos da y nuestra alma pueda estar plena, porque acuérdense que bienaventurado es aquel que es feliz, aquel que puede ser bienaventurado, feliz genuinamente es cuando tiene comunión con Dios. Que Dios es la fuente de todo, Él es el creador. Salmos 34:17 también dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clamar muchas veces está connotado con llorar. Cuando uno clama de verdad, muchas veces derrama lágrimas, llora. Y cuando sucede eso, dice que Dios, nuestro Señor, nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. También en el verso 18 dice, cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Dios está cerca a aquellos que tienen el corazón quebrantado. Y mayormente por el corazón que es quebrantado por el pecado. Por el pecado. En algunas personas, y lo vamos a ver más adelante en el mensaje, algunas personas se endurecen. Su corazón no se quebranta, su corazón se endurece. Pero nosotros, a través de la palabra, nuestro corazón es quebrantado y es transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne, y en ese momento recibimos consolación. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También en el verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Podemos llorar y en este mundo vienen muchas cosas muy fuertes, muy feas, extremas, pero un día seremos librados de todas ellas. Mire, la gente llora en el mundo por muchas cosas y no encuentran consolación. Usted y yo tenemos esa consolación en Jesucristo. Es necesario a veces que la gente pase por cosas muy fuertes, donde se encuentran que han buscado en todos lugares y no encuentran, y de repente se encuentran en un estado donde solo pueden ver arriba, darse cuenta que solo de ahí puede venir la consolación. Salmo 51:16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí Él está diciendo que no es tanto el sacrificio natural, el sacrificio físico que le podamos dar a Dios. Le podemos dar un sacrificio a Dios, pero nuestro corazón no estar quebrantado, nuestro corazón estar lleno de pecado. Dice aquí claramente que los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? El espíritu quebrantado. El propósito del Antiguo Testamento con los sacrificios era llevarlos a ese entendimiento, era llevarlos a decir, oye, tanto que peco que tengo que hacer tanto sacrificio para que su corazón sea quebrantado. Pero ellos no lo habían entendido. Dios, hermano, los sacrificios que agradan a Dios
son el espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Dios no va a despreciar. Ahora quiero entrar en un tema que estamos hablando de la tristeza, estamos hablando del corazón, del que llora, del arrepentimiento. Y la Biblia habla que hay dos tipos de tristeza. Yo lo he hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Hoy lo vamos a ver nuevamente. Sé que varios aquí no estuvieron presentes tal vez en ese mensaje, pero hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que es según Dios, dice la Biblia. Esa tristeza que es según Dios trae arrepentimiento, por lo tanto trae salvación. Hay otro tipo de tristeza, dice la Biblia, que es tristeza del mundo. Esa tristeza no trae arrepentimiento o trae un arrepentimiento falso. Por lo tanto, no trae salvación. Vamos a ver esto. Y está en 2 Corintios 7, 9, 10 y 11. Ahí nos habla de eso y nos dice, Pablo le está escribiendo, parece que él escribió, no recuerdo específicamente si fue porque había un caso de inmoralidad en Corintios y los corintios no estaban haciendo nada y él les escribe, un hermano de esa iglesia se estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y los corintios no estaban haciendo nada y Pablo les escribe para reprenderlos. No estoy seguro si es por ese caso que está escribiendo aquí, pero la verdad es que Pablo les escribe una carta para reprender a la iglesia y produce algo en los hermanos corintios. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y aquí está en el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? En otras palabras, de todos tenemos que arrepentirnos, pecamos a cada momento. Y luego dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué hizo? El hecho que fueron contristados según Dios dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, Pablo aquí está diciendo, oye, me gozo porque ustedes fueron contristados. No me gozo por el simple hecho que fueron contristados, porque se pusieron tristes, sino porque se contristaron y eso produjo arrepentimiento en ustedes y por eso me estoy gozando. Porque hay dos tipos de tristeza, una que viene de parte de Dios, otra que viene de parte del mundo. Y ustedes recibieron la que viene de parte de Dios. Y esa tuvo un efecto en ustedes. Y ahí lo está diciendo, ardiente efecto, temor. Cuando uno se arrepiente para con el Señor, hay un cambio, hay algo que produce en nosotros, hay algo. Y eso es lo que pasó aquí con estos hermanos. Ahora, como dije, ¿verdad? El arrepentimiento, o más bien la tristeza que viene de parte del mundo, no trae, o más bien la tristeza que viene de parte del mundo, no trae arrepentimiento o trae un arrepentimiento falso. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos en la Biblia acerca de eso. Primero es Faraón. En Éxodo 9, 27 al 30 vamos a leer aquí, nos dice que entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Faraón está diciendo, aquí es Faraón que está diciendo, he pecado. Y dice, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más. O sea, aquí están cayendo las plagas sobre el pueblo de Egipto. Llega un momento donde Faraón, al parecer, no aguanta. Y él, de su propia boca, dice, he pecado. Y mi pueblo es impío. Lo interesante es que le dice, orad a Jehová. Él no ora, él le dice, tú ora. Dice que le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán. Y no habrá más granizo para que sepas
que de Jehová es la tierra. Pero mire lo que dice en el 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. ¿Qué podemos aprender? Le trajo tristeza. La aflicción que él estaba pasando les trajo tristeza, a tal punto que sí él reconoce, he pecado. Amén. Pero esa tristeza le trajo arrepentimiento genuino, no. Es importante lo que estamos hablando. Alguien puede decir, sí, yo he pecado con la boca, pero con su corazón no reconocerlo. Faraón se endureció más su corazón. Se endureció más y le vino más cosas, más feas. Dice claramente aquí, yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Dios. Las cosas malas que nos vienen no es para rebelarnos contra Dios, es para reconocer que necesitamos a Dios. Triste es cuando lo malo que sucede en el mundo, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Muchas veces eso hace que la gente diga, bueno, y si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué yo estoy sufriendo tanto? Vamos a hablarlo más adelante. Pero podemos ver aquí, y lo que quiero denotar aquí es que puede haber un falso arrepentimiento. Faraón aquí, podríamos decir, no sé si lloró o no lloró, pero si es que lloró, no sé si en español se dice también lágrimas de cocodrilo. ¿Cocodrilo se dice? Perdón. En francés se dice esa expresión, ¿verdad? Son lágrimas de mentira. Una tristeza que viene, podemos decir, del mundo, del dolor del mundo, no un dolor que te provoca la ofensa que hemos hecho hacia Dios. Él estaba dolido porque él estaba padeciendo aquí. No estaba dolido porque había ofendido a Dios. También podemos ver Saúl, otro ejemplo de falso arrepentimiento. Dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué sucede aquí? Muchos conocemos la historia. Dios le dice que vaya a hacer guerra contra Amalek, creo que es Amalek. Y le dice, mata a todos, mata a niños, todo, no guardes nada. Y era lo contrario, salvó la vida del rey y tomó lo mejor de las vacas y todo eso. Y él pone la excusa. Samuel viene y le dice, hey, no obedeciste. Y él dice, sí, ¿cómo? Lo contrario, yo obedecí, vencí, pero dice el pueblo guardó lo mejor. Y mire cómo lo espiritualiza para ofrecer sacrificio a Dios. Qué tremendo, ¿ah? Cómo la gente a veces justifica, espiritualiza las cosas, pero Dios fue muy claro. Bueno, y Samuel lo confronta y él termina diciendo aquí en el verso 24, yo he pecado, perdona mi pecado. Pero todos conocemos el final de Saúl. Todos conocemos que fue Saúl quien mató a los sacerdotes, que Saúl se rebeló aún más, que Saúl terminó consultando a una bruja y Saúl terminó quitándose su propia vida. Así que nuevamente podemos ver que esa tristeza o tristeza del mundo no trae arrepentimiento, trae muerte. Trae muerte. Saúl se molestó, se dolió, sí hice mal, pero su corazón no fue transformado. No dejó que Dios obrara. En las situaciones más difíciles, en las situaciones de más tristeza o de pecado, hermano, o de caída o que como sea, es donde Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. Dios está ahí para levantarnos. Está en nosotros en decirle, perdóname, Señor, o está en nosotros en endurecernos más contra Dios. Podemos ver un ejemplo de no arrepentimiento. Esto es tremendo y esto es en Apocalipsis. En Apocalipsis 16, 8 al 11, Dios está derramando la
su ira sobre las naciones y está en las copas. Dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y dice, no se arrepintieron para darle gloria. Y que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Esta gente tenía, es la gente, la última generación, pudiéramos decir, ya cuando llegará el fin del mundo, ¿verdad? Y Dios estará juzgando las naciones, estará derramando su ira, porque el mundo, muy similar al tiempo de Noé, cuando el mundo y la humanidad comenzó a pasar los límites del pecado. El pecado era tan fuerte, era tan contrario a Dios, que dice toda carne se había corrompida, que Dios, por amor al mundo, no porque Él es malo, tuvo que exterminar la humanidad y solo guardar a Adán y su familia. De esta misma forma, ya al fin de los tiempos, donde el pecado está llegando a ese límite, y lo estamos viendo en nuestros tiempos, cómo el pecado se aumenta, llega un momento donde Dios es justo, y porque Él es justo tiene que hacer justicia. Él está deteniendo. Llegará un momento donde se va a pasar el límite y Dios comienza a traer los juicios, y trae los juicios y la gente ve, o sea, me imagino que la gente se está dando cuenta, pero en vez de arrepentirse, no se arrepienten y blasfeman contra Dios. Y le está trayendo tristeza, dice, mire, le está trayendo dolor, quemar a los hombres, dice, se mordían de dolor sus lenguas. Me imagino que estaban agobiados, o estarán, esto es en el futuro, no ha pasado aún, estarán, pero no se arrepentirán. Podemos ver otro tipo de arrepentimiento, y este es, más bien en este caso, sí un arrepentimiento genuino, y lo vemos en David. De 2 de Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Conocemos la historia de David famosa, donde David comete adulterio con una mujer casada, ¿verdad? Y él, para encubrir su pecado, manda a que el hombre Urías lo manden al frente de la batalla para que él muera, y así él quede libre de no libre, sino pueda ser encubierto su pecado, porque la mujer con quien él se acostó terminó estando embarazada. Y Dios le revela ese pecado al profeta Natán, ¿verdad? Y él va y le cuenta una historia, y en la historia un personaje le roba, ¿verdad? A un pobre que tenía solo, creo que es una cabrita, le roba, y David se molesta. Dice, no, está mal eso, ese hombre debe de morir. Y después Natán lo confronta y dice, ese hombre eres tú. Y David, ¿qué pasa? Reconoce y dice, pequé contra Jehová. Aquí este hombre genuinamente se arrepiente. Y aquí vemos, probablemente lloró. Pero lloró ¿por qué? ¿De rabia contra Dios? No, lloró porque quería el perdón de Dios. Todo aquel que quiere genuinamente el perdón de Dios lo va a obtener. Un corazón contrito y humillado, lo leímos, Dios no va a rechazar. Todo aquel que llora por su pecado, por su maldad, Dios lo perdona. Porque Dios es un Dios de amor. Dios no se goza en que el impío muera, dice su palabra. No se goza en que el impío se pierda. No se goza Dios en eso. Dios quiere la salvación del hombre. Y todo hombre que se arrepiente de su pecado, Dios le perdona. Por cuán más feo y horrible sea el pecado, Dios y la sangre de Jesucristo lo limpia y le perdona. Dice aquí, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquellos que lloran genuinamente por su mal recibirán consolación. Vemos a Pedro también
Mateo 26, 74, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Recordamos que Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Pedro le dice, no, Señor, yo voy a morir contigo. Y el Señor Jesucristo le dice, mira, el gallo va a cantar 3 veces y tú me vas a negar antes que él cante, 3 veces me vas a haber negado. Y aquí justamente sucede eso. Declara Pedro, no conozco al hombre, no, dice, negando que conocía a Jesucristo. Entonces dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Qué sucedió? Saliendo lloró amargamente. Lloró. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando Jesús resucita en un momento y está con sus discípulos, Pedro llega y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Haciéndole recordando Pedro que lo había negado. Y 3 veces le hace la misma pregunta. Y a la final Pedro se quebranta, pero Jesús lo restaura. ¿Por qué? Porque Pedro lloró amargamente por su maldad, por su pecado, porque hizo mal. Pero él lo reconoció. Hay algo tremendo aquí, hermanos. Dios de lo malo hace algo bueno. Por eso que Pedro hizo, Dios tomó y en vez de hundirlo más, le dio perdón, porque Pedro se arrepintió y le dice, apacenta mis ovejas, apacenta mis corderos. A través de esa experiencia, Pablo llegó a ser un mejor pastor, un mejor cristiano. Cuando tú permites que tu pecado te ministre, que tu pecado tú lo reconoces y lloras por él, Dios te puede transformar en una persona que vas a hacer mayores cosas. Dios lo usa para bien. O sea, con esto no estoy diciendo, pues pequemos para que pueda hacer más grandes cosas. No es ese el propósito. Amén. Sino que Dios es tan bueno que de lo malo hace algo bueno. Nos levanta. Vemos aquí un hombre que se arrepintió genuinamente y lloró. Quiero que ustedes entiendan hoy que cuando tú lloras por tu maldad, Dios te perdona, a Dios le agrada ese sacrificio. Es un sacrificio. Un corazón que está contristado y humillado, Dios no lo rechaza nunca, jamás. No es huir de Dios, no es apartarte y enorgullecerte y tapar, porque te vas a hundir más. Es reconocer tu pecado y vas a recibir consolación. Si tú no lo reconoces, la tristeza te va a agobiar más, el mal te va a hundir. Pero si tú lo reconoces, Dios está ahí para levantarte y limpiarte. La consolación, quiero leerles algunos versículos, ¿verdad? Aquellos que lloran recibirán consolación. Dice que en aquel día dirás, en Isaías 12:1, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Sí, Dios se molesta, la ira de Dios está sobre aquel que peca, pero inmediatamente Él se arrepiente, la indignación se aparta y Él consuela. Qué lindo es el Señor. Él no se enoja constantemente si nosotros nos arrepentimos. Él es bueno, Él es un buen Padre. Y aquí dice en el verso 2, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El mayor gozo que el hombre puede tener es saber que Él es salvo. Ese gozo de la salvación nada lo puede detener. Es lo más grande, el tesoro más grande que nosotros podemos tener. Y cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones tan tristes, poner los ojos en Jesucristo y recordarnos que a través de Él somos salvos, nos debe traer gozo.
A pesar de la tristeza que las cosas a nuestro alrededor nos pueden traer, el gozo de la salvación siempre va a ser más fuerte que la tristeza de los problemas temporales. Porque los problemas temporales van a cesar un día. Pero el gozo de Cristo Jesús va a prevalecer para siempre. Y ese gozo no está en ningún lugar sino en Cristo Jesús. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El viernes, en el estudio bíblico que estamos teniendo, sacamos una analogía, una figura, ¿verdad?, de la palabra, donde habla de agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Y daba el ejemplo de la zarza, una zarza creo que era, que está en el desierto. Esa planta que está en el desierto necesita agua, pero en el desierto no hay agua, ¿verdad? Se seca. Pero aquellos que confiamos en Cristo Jesús dice que es como un árbol plantado cerca de un río y que su hoja no cae y siempre está verde. También hablábamos de que el agua, por ejemplo, puede haber agua de mar y agua dulce. Y tal vez uno no pueda ver cuál es de mar, no puede ver que una es salada, que otra es dulce. Y si uno tiene sed y va a beber del agua salada, ¿se quitará la sed? No, te va a dar más sed. Y vas a querer beber más y más y más y nunca te vas a saciar. Pero si tú vas y bebes del agua dulce, esa sí te sacia, esa quita tu sed. En este mundo hay dos fuentes. Una agua que parece dulce pero que no lo es. Y un agua que es dulce, que te sacia. Esa es Cristo Jesús que te la da. La otra aparenta buena. Y es el agua que te da el mundo. Esa agua tú la tomas y nunca te sacias. Bebes y te emborrachas y quieres más y quieres más. Tomas drogas y quieres más y quieres más. Y mientras más tomas, más quieres y más te destruye. Como el agua salada, más te secas. Quieres más, pero no te está saciando. Lo único que te puede saciar es el gozo de Cristo Jesús. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. También en Juan 16:20 en adelante, está bien pequeño ahí, ¿verdad? Bueno, de cierto os digo, mire lo que dice aquí. Que vosotros lloraréis. Jesús le está hablando a los discípulos. Y Jesús le dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí el Señor Jesucristo le está diciendo, mire, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Nosotros en este mundo no se nos promete una vida de rosa y de todo color de rosa, pero sí se nos promete una vida de victoria. Se nos promete una vida donde a pesar de los obstáculos, por más grandes que sean, Dios nos va a dar poder para poder sobrepasarlos. Aunque parezca inhumano o imposible, en Cristo Jesús podemos hacer todas las cosas. No nos promete el Señor una vida. Y Él les dice, ustedes van a llorar y lamentarse, el mundo se va a alegrar. Y era así. Ellos literalmente vivieron eso. El mundo los tiraba a los leones, al Coliseo. Y era un show para ellos. Y se alegraban y
entertainment, era un entretenimiento. Y lloraban porque iban a ser devorados. Pero dentro de ese lloro, dentro de esa tristeza, había un contraste también con una alegría. Yo muchas veces lo he dicho, que eso impactaba. Esos cristianos se reunían ahí en esos coliseos y se cantaban, adoraban a Dios mientras sabían que iban a ser devorados. Había algo profundo dentro de ellos, una paz, un gozo, tristeza, pero gozo al mismo tiempo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y da el ejemplo de la mujer que da a luz. Bueno, nosotros los hombres no podemos identificarnos con eso, ¿verdad? Pero lo que está dando a entender aquí es que hay un dolor fuerte antes de una gran bendición. Hay un dolor. Y dice ahí claramente que después que ha dado a luz, no se acuerda de la angustia, porque el gozo es mayor. El gozo que recibe la mujer al tener su hijo compensa todo el dolor que pasó. Así también usted y yo, la tristeza, la tribulación que podamos pasar en esta tierra será compensada por el gozo que tendremos en la eternidad. El gozo que vamos a tener va a cubrir todo y mucho más que todo lo que podamos haber pasado en esta tierra. Dice, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando dice aquí que pedid, nada me habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, el contexto es claro que no está hablando de cosas materiales. Aquí obviamente no está hablando de cosas, ¿está hablando de qué? Está hablando de tristeza, que van a pasar cosas difíciles o no. Aquí no está hablando de cosas materiales. Él está diciendo, pedid en mi nombre, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Que vuestro gozo sea cumplido. ¿Usted cree que a los cristianos primitivos les importaban las cosas materiales? No. Perdían todo. Ser cristiano en la iglesia primitiva significaba perder todo, huir. Entonces, no está hablando de cosas materiales aquí. Está hablando de poder. Está hablando que si tú pides a Dios, Dios te va a dar poder. Lo que tú pidas en momentos de tribulación, la fuerza que tú pidas, Dios te la va a dar. Y tu gozo va a ser cumplido. Amén. Quiero leerles aquí un comentario interesante. Dice aquí este comentario, la tristeza se convertirá en alegría. Habrá un tiempo que parecerá que ser cristiano no trae más que sufrimiento. Algunas personas y muchos de nosotros cuando nos convertimos parece que, oye, cuando no era cristiano la pasaba mejor, cuando me volví cristiano ahora la paso terrible. Es una verdad. Parecerá que ser cristiano no trae más que sufrimiento y ser del mundo nada más que bienestar. Pero llegará el día en que se volverán las tornas. La alegría descuidada del mundo se cambiará en tristeza. Y la aparente tristeza del cristiano se tornará alegría. El cristiano debe recordar siempre, cuando tenga que pagar cara a su fe, que eso no es el fin de todo y que la tristeza se tornará alegría. Quiero traer esto, tomando esto que dice aquí el comentario, me hizo pensar en este versículo de Santiago. Santiago dice, y le está hablando a los cristianos, dice, oh almas adúlteras, estaban jugando con el mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por ahí entendemos entonces que o somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Todos aquellos que están en el mundo obviamente se constituyen enemigos de Dios. Entonces Santiago le está diciendo a aquellos que profesaron ser cristianos, le dicen, oye, ustedes son almas adúlteras, están jugando con las cosas de Dios.
deben de arrepentirse. Por eso les dice aquí en el 4:9, acuérdese, las dos tipos de tristeza, ¿verdad? Una trae arrepentimiento, la otra trae muerte. Miren lo que le dice: afligíos, lamentad y llorad, porque tenían pecado. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, lo que está diciendo aquí y la conexión que estoy haciendo es que ellos se estaban gozando, dizque cristianos, y se gozaban en las cosas del mundo. Y Él les dice: no, eso tiene que convertirse en un lamento para ustedes. Lo que nos da a entender que las personas que se gozan en las cosas del mundo, llegará un momento, como decía el comentario, donde ese gozo se va a tornar en un eterno lloro y lamento. Porque eso los alejó de Dios. Todas esas cosas en las cuales ellos se gozaban ofendían a Dios. Y al final lo que van a recibir es lo que ellos buscaron, lo que ellos querían. Nada de Dios. Entonces Dios les va a dar lo que ellos querían. Y nada de Dios significa tormento eterno. También, interesantemente, quiero hablarles de algo que me llamó mucho la atención aquí. En Lucas 7:40. Dice que entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, está en la casa de Simón y entra una mujer pecadora y hace algo tremendo con Jesús, y Jesucristo, y Simón le dice: si este fuera profeta, supiera qué tipo de persona está a sus pies, una pecadora. Entonces dice, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Mire la pregunta interesante. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿Qué quiero decir aquí? A medida que usted y yo vamos entendiendo las consecuencias del pecado y cuánto hemos ofendido a Dios, cuánto hemos ido en contra de Dios, podremos ver más el amor de Dios. Aquí lo que está diciendo es una historia bien sencilla, ¿no? Para denotarnos una verdad. 2 personas debían dinero, una 50, otra 500, se les perdonó a ambos. Dice: ¿quién amó más? Pensas tú, bueno, al que se le perdonó más. A medida que nosotros vamos tomando conciencia cuánto Dios nos perdonó, nuestro amor a Dios es mucho más fuerte. Pero eso tiene que entenderse una persona que es pobre en espíritu. Volviendo a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque recuérdese lo que significaba. Es como un mendigo. Él sabe que depende de Dios, que no tiene nada. Por eso entiende el pobre en espíritu cuánto Dios le ha perdonado. A medida que uno va conociendo más de Dios, de su palabra, uno se da cuenta: wow, cuánto me perdonó el Señor. Y usted comienza a amar más a Dios, más a Cristo. Usted tiene un amor por Cristo porque Cristo le perdonó tanto. Porque Cristo lo sacó de lo más bajo. Cuanto más entendemos eso, cuán bajo estábamos, cuán desesperados, cuán mendigo éramos, más vamos a decir: gracias, Cristo Jesús, ¿de dónde me sacaste? Cuanto más entendemos eso, más tendremos amor para con el Señor. Y más seremos consolados. Lo lindo que sí, el pecado, nos damos cuenta del pecado y nos duele, pero cuanto más nos duele, más se siente rico el perdón. No sé si me puedo dar a entender. Recuerdo que cuando yo recién me convertí, yo iba a los cultos y ustedes saben que
yo crecí en una iglesia bautista. Voy a repetir otra vez, no vaya a ser que alguien vaya otra vez y diga, Iglesia Benecer es bautista. No somos bautistas. Crecí en una iglesia bautista, pero no somos bautistas. Pero Dios hace la obra. Yo no estoy bautista, no bautista, ambos somos de Cristo. Recuerdo que en la iglesia bautista, yo convertido recién y no había un grupo de música, era una pequeña máquina, creo que todavía usan esa máquina, y se cantaba con esa maquinita. Era sencillo, hermano, muy sencillo, pero esas alabanzas penetraban mi alma. Y yo recuerdo que yo estaba ahí, yo adoraba a Dios. No habían jóvenes, éramos poquitos, ningún joven. Pero yo adoraba a Dios y ¿sabe lo que pasaba en mí? Que yo comenzaba a llorar y a llorar, a llorar y a llorar, a llorar, porque esas alabanzas me ministraban. Y mientras yo adoraba a Dios, yo sentía la presencia del Espíritu Santo en mi vida y decía, ¿qué tan sucio soy? Pero al mismo tiempo que yo lloraba por eso, lloraba también porque sentía el abrazo de Jesucristo que me limpiaba y me restauraba. Y eso es lo lindo con el Señor, que cuanto más reconoces tu pecado y más te dueles por él, más el consuelo de Dios viene fuerte a nuestra vida. Más. Y era algo tan increíble, recuerdo, que en esa alabanza tan sencilla, Dios ministraba mi vida y me estaba limpiando y limpiando y lloraba de una forma increíble que no me podía detener, pero Dios me estaba consolando. Esa bienaventuranza se estaba volviendo realidad en mi vida. Yo lloraba y yo estaba recibiendo consolación. Lo triste es que hoy en día no se da conciencia a la iglesia de cuán malo éramos. Y lo que sucede cuando no se hace eso es que la gente no tiene el amor que debería tener por Jesús. Cuando la gente todo está basado en yo, y no en Cristo y la obra de Cristo. Por eso la iglesia no tiene ese amor, y hablo de forma general, muchas iglesias no tienen ese amor para con Cristo, no tienen esa dedicación, ese amor para con Cristo, porque no han entendido a través de la palabra la confrontación del pecado, qué es eso, y cuánto Dios nos ha perdonado. No lo han entendido. Y yo oro para que usted y yo lo entendamos, y de esa forma amemos a Cristo, amemos al Señor. El perdón de nuestro pecado nos trae consolación, nos trae amor. En la versión NBI, Lucas 7:47 también dice, es en el mismo contexto, ¿verdad? De la mujer que vino. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Es lo que estoy diciendo. A todos, hermanos, Dios nos ha perdonado mucho. Y con esto vuelvo y repito, con esto no significa vaya y peque más para que usted sienta más el amor de Dios. No, usted está mal interpretando las cosas. Lo que quiero que usted entienda es que cuanto más usted se mete con Dios y lee la palabra, usted se va a dar cuenta de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios nos sacó. Y usted va a amar al Señor con todo su corazón. Ya quiero ir hacia el final, voy a tratar de apurarme. Mucha gente no puede creer en Dios a causa, hice un error ahí, del sufrimiento. Si dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y quiero decir unas cosas en cuanto a esto, porque es muy cierto, mucha gente por eso no quiere venir a Cristo, porque dicen, ¿cómo es posible si hay un Dios? ¿Cómo puede haber tanto sufrimiento? Es más, vi una película hace poco de un predicador, se dice que era un predicador muy famoso, primer afroamericano que estaba llegando era teleevangelista y estaba trayendo masas. Y la película demuestra cómo este teleevangelista tenía una gran congregación y de repente pasa una cosa bien difícil, se suicida un tío de él, creo, en la cárcel.
y comienza a tener esa emoción bien fuerte del suicidio de su tío, creo que era su tío, y luego está en su casa y comienza a ver algo en la televisión y comienza a ver niños africanos, ¿verdad? Cómo sufren y todo eso. Y comenzó a tener una duda en su corazón. Y comenzó a dudar de ciertas doctrinas del Evangelio y comenzó a cuestionarse, y de repente él siente, escuche bien lo que dice, él siente que Dios le dice que a la final no necesitas a Jesucristo, que todas esas personas que porque sufren tanto pues van a ir al cielo. Y la película habla de todo ese proceso, cómo él se aferró a esa verdad, ¿verdad? Y saca versículos para decir, bueno, la gente, aunque no crea en Cristo, Cristo murió por todo el mundo. Es una doctrina que dice que murió por todo el mundo, entonces todo el mundo es salvo, acepten o no acepten a Cristo. Y usted y yo sabemos que eso es falso. Usted tiene que aceptar a Jesucristo. Usted tiene que arrepentirse de su pecado. Pero ¿qué le estoy diciendo con esto? Por eso, porque ¿cómo puede un Dios tan bueno mandar gente que sufre al infierno? ¿Y por qué tanto sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué tanto sufrimiento? No lo voy a desmenuzar a la profundidad, solo quiero expresar ciertas cosas porque la bienaventuranza es bienaventurados los que lloran. Amén, porque ellos recibirán consolación. Hay que entender algunas cosas. Todo vuelve al libre albedrío. Y voy a pedirle a Dios que me ayude para poder expresar bien mis ideas. Dios es amor. Y bajo ese concepto es que la gente dice, si Dios es amor, ¿cómo puede entonces permitir tanto sufrimiento? Ok. Para poder amar, se necesita tener libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Significa que yo puedo escoger. Dios hizo al humano un ser pensante, un ser con la capacidad de decidir qué hacer. Dios quería tener una relación con la humanidad. Por lo tanto, Él tenía que hacer seres que tuvieran la capacidad de escoger. No seres sin esa capacidad y que obligatoriamente lo amaran. No, Él hizo seres que voluntariamente decidieran amarlo a Él y servirle a Él. ¿Estamos claros en eso, verdad? Entonces Dios crea seres pensantes con la capacidad de decidir. Eso implica que el ser humano puede decidir hacer lo malo. Amén, estamos claros. Estoy comenzando del amor, con una lógica para que usted entienda. Dios es amor y Él quería amarnos y Él quería que nosotros le amáramos. Por lo tanto, tiene que ser seres que tienen la capacidad de decidir. Si no deciden, no es amor. Porque no sale de un corazón voluntario. Amén. Okay. Entonces, para poder amar necesitamos libre albedrío. El libre albedrío implica que podemos escoger hacer lo malo. Y el sufrimiento es causado por las decisiones del ser humano. Va entendiendo la lógica, ¿verdad? Porque Dios es amor, Él nos va a hacer de una forma que podamos amar libremente. Para que ese amor sea real, genuino, si no, no es amor. Entonces eso implica que nos da la libre albedrío. Y el libre albedrío implica que yo puedo decidir no amarlo, no obedecerle. ¿Y cuál es el sufrimiento? ¿De dónde es la raíz del sufrimiento? Por las decisiones del ser humano, no de Dios. Amén. No es Dios la causa del sufrimiento, es el ser humano que decidió amar más al pecado que a Dios. Dios desde el principio no quiso que el ser humano sufriera. Y desde el principio Él ha ido tras el ser humano, a tal punto que hizo lo más grande, que es enviar a Jesucristo para sacar al ser humano del sufrimiento. Mientras más el ser humano se alejaba de Dios y más sufría, Cristo fue y murió por nosotros. El sufrimiento no viene de Dios, viene de nosotros, porque nosotros nos hemos decidido alejar de Él. Y como tenemos libre albedrío, entonces alguien puede decidir hacerme un daño. Amén. Y yo quiero que usted entienda algo. En medio del sufrimiento, el amor, la misericordia y la gran bondad se manifiestan.
Eso es lo bonito con Dios. ¿Cómo me puedo expresar esto? ¿Sabe? Cuando usted está, digamos que usted lleva meses sin bañarse. Está sucio, pero requete sucio. Más sucio usted va a estar, más rico se va a sentir cuando se dé una ducha. No sé si a usted le ha pasado que pasó algunos días sin bañarse y se siente feo. Y se baña y como que esa ducha es tan rica, más rica que las otras. ¿Cuál es el punto? Cuanto más sucio estamos, más sentimos el efecto de eso, lo que nos limpia. Amén. Cuanto más sufrimos, más podemos sentir el amor de Dios. Cuanto más el pecado nos daña por nuestro propio pecado o por el pecado de otro que nos es infringido, y más estamos dañados y más estamos abajo, más el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Puede entender eso? Entonces Dios usa eso para bien. Fuera difícil. Los niños que crecen en Estados Unidos y Canadá, por decir. Los niños que crecen en estos países donde no se les enseña el ser agradecido, piensan que todo se les debe. Amén. Se les debe y creen que no, yo merezco esto, yo merezco lo otro. No conocen lo que es sufrir para comer, trabajar para comer. Aquellos que la han pasado más difícil gozan más de las cosas más sencillas. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Por el sufrimiento, por el trabajo. Por lo tanto, Dios desde el inicio quiso, usted entienda la lógica. A causa de que Él es amor, crea seres que tienen que tener decisión propia. Pero esos seres, al tener decisión propia, deciden pecar. Y por pecar comienzan a dañarse el uno al otro y comienzan a hundirse en pecado. Pero cuanto más nos hundimos, más el amor de Dios se ve y se glorifica. Si nosotros hubiésemos nacido y no hubiésemos conocido el dolor, el mal y el pecado, ¿qué sentido tendría el amor de Dios? ¿Usted puede entender eso? No entenderíamos, no tuviera sentido. Así como el niño que come, dice, como todos los días, no, es normal. Pero cuanto más hemos pasado, más hemos visto las consecuencias del pecado, no porque Dios las infringió, sino por nuestra propia decisión, nos damos vuelta y decimos, ¿sabes qué? Wow, nosotros somos malos y cuanto más decidimos alejarnos, mira el mundo que creamos. Señor, ahora ven tú y toma control. Amén. Espero haberles ayudado un poco. Y cuando usted esté pasando cosas muy difíciles, su corazón no se endurezca contra Dios. Busque al Señor. Porque son los momentos más difíciles que el amor de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Son en los momentos más difíciles, cuando en los momentos más difíciles donde tú aprecias la voz de alguien, de un amigo, de una amiga, que está ahí contigo. Dios está con nosotros en los momentos más difíciles. Él no es el malo, Él es el bueno. Él es el que quiere ayudarte, Él es el que quiere sostenerte, Él es el que quiere sanarte, Él es el que quiere fortalecerte, es Él. No te alejes de Él, acércate a Él. Todo este mundo, todo el sufrimiento que sufrimos es causa de nuestras decisiones, del ser humano, no de Él. He escuchado testimonios muy tremendos de gente, niñas, hombres, que han sido violados, maltratados, abusados a lo extremo. Y en Cristo Jesús fueron restaurados, amados. Así que yo te animo hoy que entendamos esta bienaventuranza. Que cuando nosotros lloramos, cual sea la situación, por nuestro propio pecado, por las tristezas que estamos pasando, si tú lloras delante de Dios, tú vas a recibir consolación. Tú vas a recibir consolación. Mire lo que dice, quiero ya ir hacia el final, ¿qué hora es? 6:10, ok.
unos 5 minutos más. Romanos 5:7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor se revela en contraste de lo que es malo. Muestra su amor, ¿cuándo? Aunque nosotros fuéramos pecadores. Lo que quiero que usted vea es que dice que su amor se manifestó cuando nosotros no lo merecíamos. Por cuanto menos lo merecíamos, más su amor es grande, maravilloso. ¿Puede entender? Se puede ver el contraste, cuanto más feo es la cosa. Y tú ves a ver el amor de Dios, más brillante, más glorioso se ve. Amén. Ahí quise un error también, perdonen. El dolor hace que podamos experimentar más la gloria de Dios. En la versión NBI, 2 Corintios 4, 8 y 9 dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y en el verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Más es duro o más sea la cosa dura, más disfrutaremos de la gloria. O sea, vuelvo y repito, cuanto usted más sufre, o sea, póngale un peso a alguien y de tanto llevarlo, cuán más fastidioso sea, cuando se le quite, más grande el alivio. Veámoslo de esa forma. Cuanto más suframos por cualquier forma, más grande será el alivio y ese alivio va a venir. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Lo van a recibir. Y quiero concluir con este comentario. Un poco largo, pero ponga atención, me gustó mucho. Como ya hemos visto y lo habíamos dicho anteriormente, el primer mensaje de Jesús, ¿cuál fue? Arrepentidos. Arrepentirse quiere decir tener pesar por los pecados. Lo que realmente cambia a una persona es el encontrarse de pronto cara a cara con algo que le abre los ojos a lo que es y puede hacer el pecado, lo que hemos estado hablando. Un chico o una chica pueden vivir a su aire sin pensar en los efectos o las consecuencias. Pero cuando algún día sucede algo y el chico o la chica ven la tristeza dolorida en los ojos de su padre o su madre, entonces de pronto descubren lo que es el pecado. Voy a usar el ejemplo de mi papá, perdóname papá, pero se me venía a la mente mi papá. Que mi papá fue instruido en el Evangelio, ¿verdad? Y él decidió tomar su propio rumbo. Y cuando mi abuela cayó bien enferma, mi papá viajó a Nicaragua y al ver a mi abuelita en esa cama postrada, sufriendo, y el gesto que ella hizo de apuntar al cielo, traspasó su corazón. Y volvió a Canadá y comenzó a buscar una iglesia. Él sabía que el sufrimiento de mi abuela era que sus hijos no anduvieran en los caminos del Señor. Ese era el sufrimiento más grande de mi abuela. Ella día y noche oraba para que sus hijos, sus nietos confiaran en Cristo. Y es lo que dice aquí. Llega un momento donde el muchacho, la joven, no se da cuenta de las consecuencias de sus actos, de su vida. Tiene que llegar un momento decisivo donde hay un choque cara a cara con el pecado y sus consecuencias para ver el dolor que provoca. Y Dios es un padre. Un padre. Vuelvo y repito, Dios no se goza que la gente se pierda. Dios no se goza de eso. Ese es el efecto que produce la cruz en todos nosotros. Cuando miramos a la cruz, no tenemos más remedio que decir, eso es lo que el pecado puede hacer. El pecado puede apoderarse de la vida más encantadora del mundo y aplastarla en una cruz. Cuando vemos a la cruz, eso es lo que debemos de ver. El efecto del pecado, lo que sucedió en la cruz, lo que Jesucristo murió, es el efecto de nuestro pecado, de su pecado y de mi pecado. Horrible. Uno de los grandes efectos de la cruz es abrirle los ojos a hombres y mujeres al horror del pecado
Y cuando una persona ve el pecado en todo su horror, no puede por menos de experimentar intenso pesar por su pecado. El cristianismo empieza por un sentimiento de pecado. Bendita la persona que está intensamente apesadumbrada por su pecado, cuyo corazón se quebranta al pensar en lo que le ha hecho a Dios y a Jesucristo. La persona que ve la cruz y se siente oprimida por el estrago que ha causado el pecado. La persona que ha tenido esta experiencia será sin duda consolada, porque esa experiencia es lo que llamamos penitencia, del latín poenitere, dolerse con dolerse. Y al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Salmo 51, 17. El camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado del corazón quebrantado. El verdadero sentido de la segunda bienaventuranza es la bienaventuranza de la persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo y por su propio pecado, porque en su dolor encontrará el gozo del Señor. Y que sea así, hermanos, en su vida y en mi vida. Primero en el dolor que hemos experimentado a darnos cuenta que en la cruz vemos la consecuencia de nuestro mal proceder. Y cuando vemos también el sufrimiento a nuestro alrededor en nuestra vida, podamos reconocer que Jesucristo nos va a ayudar y vamos a recibir consolación. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Vamos a orar.